poniendo y bueno, es para aprovecharlo. Así que, sin mucho preámbulo, largamos. Bueno, en esta reunión vamos a ver el periodo que va desde la caída del muro de Berlín, es decir, el comienzo de los 90, hasta la crisis actual a nivel internacional, que nos va a servir de marco para en las reuniones que vienen ver la situación de Argentina en esos sucesivos marcos internacionales. Y el tema es que claramente después de la caída del muro de Berlín e inmediatamente después la desintegración de la propia Unión Soviética, Estados Unidos aparece como la única potencia mundial. Y es ahí donde, dentro de una euforia triunfalista absolutamente, empiezan a decir, bueno, es el fin de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Toman una idea de Hegel, que dice que el espíritu, la lógica del espíritu se va desarrollando hasta que llega a un nivel de tanta perfección que ya no se va a desarrollar más. Entonces ellos dicen, sí, se ha llegado al fin de la historia porque es el triunfo final de la democracia, el liberalismo, la libertad de mercado, el libre intercambio sin ningún tipo de control, de este control absolutamente coactivo de los estados, y esto es la euforia más absoluta que lo lleva a considerar que de alguna manera esta guerra de las galaxias, que es lo que permitió quebrar a la Unión Soviética, aparece como una especie de tercera guerra mundial. Entonces los Estados Unidos son aquella potencia que ha salido victoriosa de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y ahora de la Tercera Guerra Mundial. Y esto permite de alguna manera tapar lo que había sido la humillación, les decía a comienzos de los 70, de la brutal derrota que habían tenido entre otros en Vietnam. El tema es que a todo esto también aparece como una potencia que, si en términos militares tiene un poder incuestionable, esto mismo se da en el campo económico y financiero, sobre todo porque ahí a comienzos de los 90 tiene prácticamente un control casi monopólico de las nuevas tecnologías de avanzada y de los conocimientos de la revolución científico-técnica, que era lo que les decía. Hay que tener en cuenta que el potencial de estas tecnologías es lo que va desde una máquina de escribir mecánica a lo que es una computadora con redes internet, con el potencial que tenés. Esto se da en todos los casos. Y prácticamente hasta comienzos de los 90, Estados Unidos tiene el control cuasi exclusivo de esto. Sí, Japón va a tener un pequeño avance en los 90, con tan mala suerte que, como ustedes saben, Japón había invadido China. No sé si vieron una película que era El último emperador. Había invadido China y les había impuesto una profunda humillación a los chinos. Entonces, en los años 90, piensen ustedes que toda la población japonesa son 100 millones. La población china en el mismo periodo son 1.200 millones. Entonces, Japón pretendía que China fuera un mercado para sus productos porque dominaban algunos elementos de las nuevas tecnologías. Pero los chinos, de ninguna manera. Y realmente, este elemento de los 90, que parecía que Japón, se insinuaba con una nueva potencia, los chinos le dijeron no, y esto hizo que comenzara a retraerse, y con lo cual lo único que quedaba era este poder cuasi omnímodo de los Estados Unidos. El tema es que, de alguna manera, si Ronald Reagan, en su presidencia entre 1980 y 88, había sido el gran gestor de este triunfo, a partir del 89-90 va a ser George Bush padre el que consolide este poder, transformando a Estados Unidos además en el gendarme del mundo.
Y esto llevaba a controlar 2 o 3 áreas. Una garantiza que los soviéticos se retiren de Afganistán. No sé si recuerdan, de todas maneras van a tener como recordatorio la declaración de las clases. La paradoja de que a fines, en 1979, los soviéticos habían invadido Afganistán. Y es ahí donde Estados Unidos, con la CIA, para potenciar la resistencia a los soviéticos de los talibanes, es cuando instruye a Osama Bin Laden, ¿no? Bueno, entonces, el tema es que acá empieza un primer proceso boomerang. Estados Unidos garantiza que la Unión Soviética se retire de Afganistán y queda Afganistán en manos de sus amigos talibanes. Los amigos talibanes, uno de cuyos líderes, Osama Bin Laden, era un aliado y un alumno de la CIA hasta esos momentos. El problema es que otro factor de ordenamiento es Irán y el mundo árabe. Entre 1980 y 1988, recuerden ustedes que el triunfo de la Revolución Islámica en Irán fue en 1979. Pues, ¿qué sucede? En 1980 ya Estados Unidos incita y respalda a Irak para que lleve adelante una guerra contra Irán, con la idea de debilitar la revolución islámica de la Ayatollah Khomeini. Entre 1980 y 1988 se produce una guerra Irak-Irán que es de un profundo desgaste de ambas sociedades. Y acá comienza a exacerbarse una batalla interna, una guerra interna dentro del mundo islámico, que es la confrontación entre sunitas y chiitas. ¿Me siguen o estoy dando mucho? ¿Sigue más? Bueno, ¿qué pasa? Ya desde el comienzo del Islam, después de la muerte de Mahoma, el Islam se divide en 2 líneas. Una que es la línea de los chiitas, que son los que consideran que los sucesores de Mahoma deben ser los parientes de Mahoma. Y en este caso, el marido de su única hija, que es un tal Ali. Y esta es la rama chiita. La otra rama es de los sunitas, que ahí viene. Suna es el libro sagrado, que después nosotros lo conocemos que es el Corán. Y esta rama dice no, que los sucesores de Mahoma deben ser aquellos que sepan interpretar, o que más sabiamente sepan interpretar el Corán. Estas 2 líneas, de alguna manera, no han tenido grandes confrontaciones en la historia del Islam, que va desde el siglo VII hasta la actualidad, porque de alguna manera muchos de estos sectores fueron sometidos. Por ejemplo, estaban bajo el Imperio Otomano y así sucesivamente. Pero a partir de los años 80 y 90 comienza a exacerbarse una confrontación entre sunitas y chiitas. Por ejemplo, los iraníes son chiitas, Saddam Hussein era sunita. A pesar de que hay una mayoría chiita en Irak, el gobierno era sunita. Osama Bin Laden es sunita, que proviene y estaba vinculado a Arabia Saudita, que es sunita. Pero ahora esta confrontación se da cada vez más, sobre todo porque el planteo es quién va a ejercer el poder en Oriente Medio. Si los chiitas alrededor de Irán o los sunitas alrededor de estos otros esquemas. El problema es que luego de haber llevado adelante esta confrontación con los iraníes, a Saddam Hussein le pasa algo similar a lo que le pasó a la dictadura militar argentina. Y es que después de haberle hecho el trabajo sucio a Estados Unidos, estaban convencidos de que Estados Unidos no iba a permitir saldar alguna deuda que ellos tenían pendiente. Este fue el caso
del lanzamiento de la Guerra de las Malvinas, pero también en el caso de Saddam Hussein, la decisión de apropiarse del vecino país que es Kuwait, que es una zona de gran petróleo. Invade Kuwait, derrota muy rápidamente al ejército, pero para sorpresa de Saddam Hussein, Estados Unidos, junto con otros 30 países y con el respaldo de Naciones Unidas, lanza la primera guerra del Golfo, una guerra absolutamente punitiva en contra de Saddam Hussein, que, bueno, algunos que tengan bastante edad como yo recordarán lo que fue esa primera guerra del Golfo, que la pasaban por televisión como si fueran fuegos artificiales. Y estaban destruyendo realmente esa sociedad y uno lo que veía era pum, 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 una cosa impresionante. En un año logran que Saddam Hussein se rinda, pero ahí van a empezar a tener un pequeño problema. Osama Bin Laden, considerado hasta entonces un guerrero de la libertad, considera que lo han traicionado profundamente con lo que le han hecho a los iraquíes, a los sunitas iraquíes, y de ahí en más, ahora le hacen, ¿no? Y este va a ser el primer boomerang que va a tener, sobre todo con la guerra. Y otra más que integra es la guerra de Somalia, donde también es una zona del África, hoy no trajimos el mapa, pero que tiene dos factores. Se suponía que iba a haber petróleo, y esto era un elemento fundamental de Estados Unidos, conseguir la autosuficiencia petrolera, y además, si este es el África, está de este lado del África, que está en el Mar Rojo, que es un elemento fundamental. Digo esto porque no va a ser casual en lo que se produce como una especie de boomerang de este proceso, y en especial a partir del 2001. Gran parte de los atentados terroristas que van a tener en Estados Unidos o en Europa aparecen de jóvenes que provienen de Afganistán, de Somalia, y en el caso de Irak, esto va a ser clave, y es que el tema de Irak queda entre paréntesis durante cierto tiempo, pero Estados Unidos considera que a partir de este disciplinamiento del grueso del mundo árabe y también de África, el tema es llevar adelante y aceleradamente lo que se llamó la globalización neoliberal, es decir, la apertura total de las economías, la eliminación total de las barreras arancelarias, y esto que va a permitir que las corporaciones y bancos de Estados Unidos puedan apropiarse aceleradamente y a través de la crisis de la deuda de los países periféricos, que como les decía, a partir del año 80 las tasas de interés habían incrementado, si estaban en el 1 se fueron al 15, y esto determinó la crisis de la deuda en todos los países. A partir de la cuestión del cobro de los intereses de la deuda, estas corporaciones y bancos entran en un proceso de saqueo de proporciones, tal como nosotros conocimos en los años 90 con el proceso de privatización de recursos y empresas del Estado como parte del pago de la deuda. Ahora, esto fue en toda América Latina, en África e incluso en los países de Europa del Este recientemente liberados. Y esto va a ir acompañado, esta globalización neoliberal, va a ir acompañado de una reconversión tecnológica en la industria, en los servicios y en varias áreas más con las nuevas tecnologías. ¿Esto qué produce? Va a producir a partir de los 90 un crecimiento cada vez más acelerado del desempleo y la pobreza. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, por ejemplo, la Ford Argentina en los años 70 tenía 12.500 trabajadores. A partir de los 90 tiene 2.000, es decir, 75% menos de trabajadores y mayor producción.
Y esto empieza a ocurrir, que era lo que les señalaba la vez anterior. Esto empieza a ocurrir pensando que lo que sobra son personas. Y realmente, y esta es la gran encrucijada en que nos encontramos, pues reitero lo de la vez anterior. Si el producto A en los años 70 llevaba 80 horas hombres, y ahora llega a 40 horas hombres, yo puedo, en términos de horas hombres, ha bajado a la mitad, pero yo eso lo puedo cubrir de dos maneras distintas. Echo a 5 y me quedo con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40. O me quedo con 10 trabajando todos 4 horas, pero con los mismos salarios, 10 por 4 también es 40. Ahora, una u otra de estas decisiones te van a ir dando dos modelos de sociedad totalmente distintos. Y en este sentido reitero lo que les había dicho la primera vez. No es casual que un problema similar que se planteó a principios del siglo XX, como consecuencia de la reconversión tecnológica de la revolución industrial, que creó población sobrante en Europa, después de la Segunda Guerra hay una disminución de la jornada laboral del 45%, casi a la mitad. Reitero, desde las 72 horas de principios del siglo XX, que eran 12 horas, 6 días a la semana, a las 40 horas de los años 40 y 50, que son 8 horas, 5 días a la semana. Y todos reconocen que ese fue el periodo de mayor crecimiento económico, bienestar, etcétera, etcétera. Esta es una de las claves del debate que vamos a tener. Cosa que desde la concepción neoliberal ni se piensa discutir. Es obvio que el interés de las corporaciones y los bancos es desplazar mano de obra y que vayan viendo a ver qué hacen. Les decía, esta idea de un dominio completo de Estados Unidos empieza al comenzar el siglo XXI a tener algunos cachetazos. El primero, y esto es muy simbólico, es la caída de las Torres Gemelas. 11 de septiembre del 2001, cuando ya estaban en pleno auge del triunfo del neoliberalismo, ¡bum!, caen las Torres Gemelas. Y estas Torres Gemelas supuestamente se las voltea Al Qaeda. Es la primera vez que el territorio norteamericano sufre un ataque, digamos, una agresión destructiva de sus sociedades, porque Estados Unidos en la Primera Guerra fueron los soldados a pelear a Europa. La que quedó destruida fue Europa. En la Segunda Guerra fueron sus soldados a pelear a Europa y a Japón y no sé, al norte de África. Lo que quedó destruido fue eso, ellos no. El tema es que es la primera vez que boom, le tiran abajo, y este elemento da cuenta de que no hay una omnipotencia de poder. Y es el primer efecto boomerang que les decía. Es la traición que siente que le ha hecho Osama Bin Laden y se la cobra. Y el segundo aspecto es que cuando ya pensaban que tenían el dominio del mercado mundial a principios del siglo XXI, aparece China como nueva potencia mundial. Y en esto hay que tener en cuenta que empieza a producirse lo que Toynbee llamaba en su momento el espejismo de la inmortalidad. Que sabe que lo que él señalaba es que los grandes imperios o poderes mundiales, acostumbrados durante mucho tiempo a ejercer un poder sin cuestionamientos, piensan que ese dominio y ese poder que ejercen va a ser eterno. Y esto les da una incapacidad para ir percibiendo los signos de su decadencia, los signos de la pérdida de poder de sus pilares fundamentales, y por eso están en el espejismo de la inmortalidad, piensen que son inmortales. Y el mismo Toynbee señala, ojo, que solo en el siglo XX cayeron 8 grandes imperios o poderes mundiales. Fíjense ustedes. En la Primera Guerra cayó el Imperio Otomano, que venía del siglo XV,
y el Imperio Austrohúngaro, que venía desde el siglo XVIII. En la Segunda Guerra cayó, siguió siendo un país muy grande, pero ya no era el Imperio inglés, el Imperio francés, el Imperio holandés, el Imperio belga y el Imperio del Sol naciente japonés. Se cayó 7. Después de la Guerra de las Galaxias cae la Unión Soviética, ¿no? El social imperialismo. Y esto es lo que empieza a señalarse que Estados Unidos empieza a trastabillar, aunque trate de no mirar esa temática del espejismo de la inmortalidad. Y es ahí donde les decía, aparece el papel de China. ¿Qué sucede? ¿Quiere que haga cuando se cansen digan un recreito? Me parece que sigue. Sí, Bueno, no, el tema que China, después del triunfo de Mao Zedong en 1949 y hasta 1960 integró el bloque soviético. Pero a partir de 1960 entra en fuertes contradicciones con los soviéticos acerca de cómo debe ser la construcción del socialismo. Y el tema es que los soviéticos habían tenido el modelo de un acelerado crecimiento de las fuerzas productivas con altísimos costos sociales. En cambio, la concepción maoísta es que en el desarrollo de las fuerzas productivas lo más importante es el ser humano. Por lo tanto, en esa época 1.000 millones de tipos, 900.000 millones. Por lo tanto, había que organizar y potenciar los recursos humanos para que todos participaran en las fuerzas productivas. Entonces, en vez de tener un área de un gran desarrollo y otros en la miseria, todos iban a ir creciendo así. Por ejemplo, fue muy gracioso, era muy bueno en esa época, por ejemplo, un problema que tenían era que los gorriones les comían con él el arroz. Vos te imaginás que si tenés que alimentar a 900 millones de tipos, cada granito de arroz es valioso. Entonces, había que eliminar la plaga de los gorriones. ¿Qué decían los más avanzados técnicos? Bueno, hay unos aviones que pueden ir tirando veneno, que entonces los va a eliminar. Pero ¿qué pasaba? Si los aviones tiraban veneno, el veneno caía sobre los cultivos. Entonces, ¿qué hicieron? Organizaron una red, 800 millones de tipos, a través de radio, que durante 6 horas, los 800 millones de tipos, golpeando con otras para que no se posaran los gorriones. Y en 6 horas liquidaron los 900 millones de tipos, con gran partida, liquidaron todos los millones. Este era el tipo de cosas que iba haciendo la lógica de Mao Zedong, claro, hasta que llegaras a un desarrollo. Por ejemplo, otra de las cosas era que había que incorporar pescado en la dieta de los campesinos. Pero claro, si ustedes ven el mapa de China, que los ayudantes ineficientes no han traído. Si ustedes ven el mapa de China, China tiene una parte marítima y mucha parte continental. Entonces, ¿cuál era la propuesta que le hacían para incorporar pescado en la dieta de los 900 millones? Tener barcos de altura que hicieran pesca en gran escala, que los llevaran a puertos de altura, donde con camiones frigoríficos a través de rutas lo distribuyeran por toda China. ¿Entienden? ¿Qué pensaban? Tenían muchas comunas chinas. Entonces, todos los chinos, con su varita, hicieron lagos. En los lagos sembraron pescado. Los pescados los alimentaban con las sobras de su propia sobra de basura muy seleccionada. Con lo cual, todos tenían sus lagos todas las comunidades tenían sus lagos con pescado. ¿Te das cuenta lo que era
esa organización. De todas maneras, era evidente que esto, frente a una eventual agresión de cualquiera de las dos potencias, porque ellos pensaban que los soviéticos también podían hacerlo, es lo que lleva en el año 72 a hacer esta inesperada alianza con Estados Unidos. En el año 72, Henry Kissinger viaja a China, debido a viajar el presidente Nixon a China, que es lo que se llamó la política del ping-pong. ¿Por qué? Porque las primeras relaciones que se establecieron entre chinos y norteamericanos fue unos partidos de ping-pong entre los representantes chinos y los norteamericanos. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez Forrest Gump. ¿Se acuerdan que en un momento Forrest Gump? El tema que también hay que tener en cuenta que en esos momentos el propio Mao Zedong, en los últimos años de su vida, empieza a avalar o a tomar silencio frente a determinadas situaciones o acciones de Estados Unidos en América Latina, porque piensen que el 72 es plena etapa de preparación y ejecución de lo que fue la restauración conservadora. Esto es lo que muchos le recriminaban a los últimos años de Mao, el hecho de que si bien tenía simpatía por el peronismo y demás, estaba calladito acerca de lo que fue pasando. Pero en realidad, en el caso argentino no se le puede achacar porque Mao muere en 1976, con lo cual no hay posibilidad. Y es ahí donde viene, luego de una confrontación interna entre líneas del partido, viene lo que se llama, viene el Congreso del Partido Comunista en 1978 y lo que llaman las 4 modernizaciones. Es decir, estos son los sectores, estos sectores modernizantes, son los que habían sido desplazados por los sectores maoístas. Y ahora vienen y dicen, bueno, China se tiene que modernizar en la industria, en la agricultura, en la ciencia y tecnología y en el sector militar. Y para esto hay un nuevo modelo económico que se plantea. ¿Y qué es? El Estado va a conservar los núcleos más importantes del poder. El sector financiero, ciertas áreas estratégicas y las industrias consideradas de base. En todas las otras áreas, para incorporar rápidamente tecnología y conocimientos de avanzada, invita a las corporaciones que sean. Por ejemplo, invita a la Ford. Venga usted, instala su fábrica, nosotros le garantizamos un mercado de 300 millones de personas. ¿Qué pasa? Toda la población de Japón son 100 millones. Toda la población de Estados Unidos son 100 millones. Lo que ellos les ofrecían eran 300 millones de compra de mercado. Ahora, a su vez, como condición que era que esas mismas corporaciones después les transferían la tecnología, le formaban a su gente, a los técnicos, a los trabajadores, y desde el auto 400 millones hasta el 900 lo fabricaban ellos. Y esto lo hicieron en todas las áreas, con lo cual en 10, 15 años, o 20 más o menos, aparecen como una potencia. ¿Por qué? Porque tienen, a diferencia de lo que pasó con el neoliberalismo, esas miradas a largo plazo. Eso ya lo habían dicho, sí. Una preguntita, ¿estas 4 reformas se empiezan a aplicar a partir de la muerte de Mao o las aplican más adelante? No. La muerte de Mao en el 76. Sí. Entre el 76 y el 78 hay una confrontación muy fuerte entre sectores que habían sido desplazados por el maoísmo desde la Revolución Cultural del 66 y estos sectores modernizantes de Qinpiao, todos ellos. Ellos derrotan a los sectores maoístas, donde estaba incluso la mujer de Mao, que era la banda de los 4. Derrotan a estos sectores, controlan el Partido Comunista y a partir del Congreso, no sé si el 28, del Partido Comunista Chino, plantean esta estrategia de las 4 modernizaciones que empezará en los años 80-85.
Claro, no de inmediato, digamos. No, porque Claro. no era tan fácil cambiarlo, pero empiezan, te diría, empiezan a impulsarla y en 10 años, en los 90 ya de alguna manera está funcionando, y esto hace que 10, 12 años después, en el 2002, 2003, hacen el salto, ¿no? Porque verdaderamente no les importa el origen de las corporaciones. Ellos lo que les importa es que le trasladen tecnología y que le formen su propia mano de obra mientras va formando sus propios técnicos. Para que nos pongamos un poquito nerviosos, en el año 2016 se graduó el graduado universitario chino número 200 millones. Tienen 200 millones de graduados universitarios. Nosotros tenemos el 50% de nuestros chicos que no terminan el secundario. Yo no estoy, empecemos a temblar, verdaderamente. Bueno, el tema es que este proceso va a generar un cambio en las relaciones de poder que era inesperado para Estados Unidos, que no obstante, a partir de 2001, como consecuencia de la agresión de las Torres Gemelas, va a definir guerras punitivas en lo que Bush va a llamar el eje del mal. Es decir, hay determinados países que integran el eje del mal, uno es Irak, otro es Irán, otro está, y que van a ser susceptibles de sufrir guerra. Y sobre esa base, en el 2001, larga inmediatamente la guerra de Afganistán. En la guerra de Afganistán todavía en el 2015 seguía la guerra de Afganistán, porque el tema de ese país es que tiene estas cuevas donde se pueden ir escondiendo los guerrilleros mujahidines. Y el problema fundamental es que por eso, después de 15 años en que no los pudieron derrotar y que están de alguna manera las tropas norteamericanas concentradas en la capital, que es Kabul, es cuando vieron el año pasado la bomba esa, la madre de todas las bombas, que la probaron en las cuevas afganas. Era para ver si podían terminar con la resistencia de los afganos. Esa fue la primera. La segunda es, de estas guerras punitivas, es nuevamente la invasión a Irak, que es la segunda guerra del Golfo. ¿Qué pasa? Si en los años 90 era para controlar el petróleo y de alguna manera disciplinar a Saddam Hussein, ya a partir del 2000, y sobre todo con la creciente presencia de China por un lado y de Rusia, que en esos 10 años ha logrado recomponer aceleradamente su poder a través del amigo Putin, para temblar, pero como recomposición del poder ruso, ya no soviético, fue impresionante. Ahí ya sí empieza un proceso por el cual las guerras de los años 2000 ya son guerras al mismo tiempo, ya no de disciplinamiento de un gendarme, sino disputa por el control de áreas y recursos estratégicos, y sobre todo recursos estratégicos que empiezan a ser cada vez más escasos. Y es ahí cuando lanza, les decía, la invasión a Afganistán y la segunda invasión a Irak. En este sentido, por suerte, en esta guerra la Argentina no se compromete, porque en la primera guerra del 91, en medio del entusiasmo, es cuando Argentina participa como una de las 34 naciones que entran en el conflicto del Medio Oriente. Y oh casualidad, Argentina participa de eso, y en el 92 viene el atentado en la embajada judía, en el 94 el atentado de la AMIA, que 23 años después todavía no se ha podido elucidar quién fue, con lo cual se despiertan serias sospechas hasta dónde jugaron, y no lo voy a plantear acá. Yo trabajo con la gente de APEMIA, qué sé yo, que evidentemente acá hay una articulación de poderes que no quieren que se conozca,
porque seguramente hay intereses bastante oscuros a niveles nacionales e internacionales interesados en que esto no se disuelva, pero no lo vamos a echar. El otro elemento es que, bueno, lanza esta guerra en Irak, que va a ser muy brutal. La excusa es que tienen armas de destrucción masiva, que después se demostró que no era cierto. Pero esta guerra, que dura entre 2003 y 2011, va a terminar arrasando con Irak. Realmente es impresionante lo que hacen con ese país, lo que hacen con lo que fue la cultura de ese país 7.000 años antes de Cristo. Esto está Mosul, una ciudad, tenía joyas arqueológicas, pero hicieron impresionante la muerte. ¿Esto qué generó? El tema es, ahí fue otro elemento boomerang. En 2003, cuando se hace la nueva invasión, se produce la paradoja de que muchos miembros del ejército de Saddam Hussein, cuando Saddam Hussein es capturado y ahorcado, se integran con los grupos de la resistencia islámica. Ahora, por ejemplo, se dan ¿vieron el líder del ISIS? Abu Bakr al-Baghdadi. Bueno, fíjense ustedes, Abu Bakr estuvo preso durante la guerra de Irak desde el 2004 hasta el 2009. En una guerra en Irak, era uno de los soldados, uno de los militantes. A esa cárcel donde estaba Abu Bakr, ¿recuerdan ustedes lo del escándalo de la cárcel de Abu Ghraib, donde los norteamericanos humillaban a los presos islámicos y había una mujer que, más que eso, era imposible, humillación, que salieron fotos que era una mujer que lo tenía uno desnudo y en 4 patas como si fuera un perro? Bueno, cuando se arma el escándalo internacional por lo que sucedió en la cárcel de Abu Ghraib, a los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib los llevan a la cárcel de Irak, en la que estaba Abu Bakr al-Baghdadi y 4 muchachos más. Durante 4 o 5 años estuvieron mascullando la bronca de la humillación. Cuando salieron, son perros salvajes. Claro, pueden decir, no, claro, realmente los alimentaron como perros salvajes y cuando salen, eso empieza a tener, lo que les decía, un carácter de boomerang, que es el mismo que tuvieron con Osama Bin Laden, ¿no? Es decir, por más gente lo sometés a situaciones tal que el tipo se te da vuelta y ahora empieza el coso. Y ahí sí, además, dos guerras adicionales que va a ser la de Libia, donde está Muammar Gaddafi, pero también es un área de petróleo, y la de Siria. Y acá empieza a ser cada vez más claro, a partir del 2011, que en realidad no son guerras civiles ni primaveras árabes ni nada. Detrás de cada bando está una u otra de las potencias que están luchando por el control de esas áreas. El tema que es, y acá en todo caso haciendo parte, si uno analiza la guerra de Siria, es absolutamente destructiva. Detrás de los sectores rebeldes está Estados Unidos y la NATO con los sectores occidentales. Detrás del gobierno sirio, Israel. Detrás del gobierno sirio están Rusia y por Irán y por carácter transitivo China. Es decir, y acá tenés, que era lo que les había señalado la vez anterior, tiene 5 guerras en el mundo árabe, que son Irak, Siria, Libia, Yemen y Irak, Siria, bueno. Somalia. Bueno, y después tenés 7 guerras en el mundo árabe, y en el África Negra, y en todas esas, detrás de uno u otro, hay corporaciones o potencias, con lo cual se está generando una situación que después lo vamos a ir viendo, una brutal crisis, que es donde se llega hacia finales del siglo
hacia comienzos del siglo XX, a esta crisis que se puede llamar civilizatoria. ¿Por qué? Porque es una crisis social, económica, una crisis una crisis ambiental que está poniendo en cuestión la vida misma de los seres humanos en el planeta. Yo les decía que hagamos un pequeño recreito para después ir viendo el carácter de la crisis actual, ¿no? ¿Cuáles son las cosas? Les adelanto una cosa, con cierto trabajo y en cierto tiempo, todas estas clases se desgraban. Yo les hago un pequeño correccioncito, después las van a ir teniendo ustedes para si quieren repasar o cosas por el estilo, porque es como mucha información, pero esta la van a tener en clase, ya la primera está. Bueno, no, acá un compañero les iba a dar un nombre que me interesa que lo diga para tenerlo registrado en la grabación, que era cuando Bush define a comienzos del siglo XXI, después del ataque a las Torres Gemelas, lo que se llamó el eje del mal. Era General Wesley Clark, Ajá. de la general de la OTAN, Sí. en una entrevista, lo pueden ver en YouTube, está grabado, Sí. el tipo está en una entrevista y le dice al periodista un día caminando por los pasillos del Pentágono, un compañero me dice, vamos a atacar 7 naciones invadir 7 países de Medio Oriente. Y está la lista, me dice, creo que, bueno, Irak, Siria, Libia, Somalia, Yemen, no sé, hay dos más que se me pierde, pero... Espérate, Irak, Irán, Siria, Libia, Yemen, Sí, Somalia y no sé si puede ser el Sudán, puede ser, claro, porque de hecho lo partieron al medio ahora. Claro, está el norte y el sur. Wesley Clark es el nombre del tipo, comandante de los Estados. Sí. Buena persona. No, lo que les decía es que esta prepotencia solo va a tener un pequeño freno en el 2011, cuando la idea era que, como parte de esta liquidación del eje del mal, el próximo que lo tienen acá era Irán. El problema es que cuando estaban estas declaraciones, porque fíjense ustedes que la política de Estados Unidos es la destrucción total de las sociedades, que es lo que hicieron acá. Te sacan los ferrocarriles, te sacan la flota mercante, te destruyen las industrias fundamentales, las industrias básicas fundamentales, los altos hornos de Zafra, al diablo, la producción de fabricaciones militares que tenían muy buen nivel, al diablo, la fábrica de aviones al diablo. O sea, realmente o te destruyen la economía, más te destruyen los trabajadores y la organización de los trabajadores, o te destruyen el país al estilo Irak está arrasado, Siria está arrasada, Libia está arrasada, cada uno, con lo cual la capacidad de recuperación, como para que vuelvan a ser peligrosos para ellos, es de muy largo plazo. Esto es como una copa de cristal, vos la rompés en un minuto. Ahora, volver a hacer una nueva copa no es tan fácil. Y esta idea de destrucción es la que tenían con Irán. Lo que sucede es que ya en el 2011, cuando se veía que estaba este elemento de avance, habían avanzado sobre Libia, sobre Siria, es ahí cuando Putin y Xi Jinping, creo que era en ese momento, o sea, el primer ministro chino y el primer ministro ruso, sacan una declaración diciendo que van a impedir el ataque sobre Irán de los sectores occidentales, aunque eso signifique iniciar una guerra. Con lo cual dijeron, vos te metés con Irán y entramos en guerra. Rusia, China con vos. A su vez, piensen ustedes que Rusia y China también se habían tenido un acercamiento de la India, con lo cual este bloque tiene más de la mitad de la población del mundo. Y juntaron 1.400 millones de chinos, más los 1.200 millones de hindúes,
más los 400 millones de rusos, y ahí nomás ya tienen la mitad de la población mundial. Y fue ahí donde, por primera vez, hubo un cierto retroceso. En este caso ya estaba Obama, que es cuando se firman los acuerdos de control nuclear de Irán, que se firmaron en los últimos tiempos. El tema es que en este proceso, la globalización neoliberal fue liderada por la voracidad de las corporaciones y los bancos, básicamente norteamericanos y europeos. Y esto se fue produciendo una situación por la cual va creciendo exponencialmente la crisis social. ¿Por qué? Una crisis social que va a afectar también a los países centrales, como Estados Unidos o Europa. ¿Por qué? Porque las corporaciones norteamericanas ven este atractivo que les hace China, vengan acá, no solamente tienen garantizado un mercado de 300 millones, sino además mano de obra a $100 por mes, con buena calificación. Lo que pasa es que eso es 10 a 15 veces menos que el salario de un trabajador norteamericano. Con lo cual, las corporaciones empiezan a trasladarse a China y a exportar hacia Estados Unidos. Me comentaba un amigo que le llamó la atención, había ido a Nueva York y va a un shopping y era Made in Vietnam, Made in China, Made in Singapur, Made realmente. Pero ¿esto qué fue? Generando una creciente crisis social en el seno de los países centrales. O sea, hay crecimiento de la desocupación y la pobreza en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, y esta crisis social a nivel mundial empieza a crear una brutal resistencia hacia la globalización. ¿Sí que querías decir? No, que está ahí Detroit, la capital del automóvil. Detroit. Se destruye. Chau, se acabó. Ahora es pasto de un metro. Claro. 140 llegó a haber industrias de automotores en Detroit. Era uno No quedó nada. de los polos industriales más importantes. Y fíjate una cosa, es uno de los distritos donde hay más presos políticos, donde hay más delitos y donde están las políticas de peor mano. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente tiraron abajo áreas enteras, que son las que empezaron a votar atrás. Así como en Inglaterra, áreas enteras afectadas por la globalización neoliberal empezaron a votar a la derecha y está el Brexit. O en Francia se dio un crecimiento de la ultraderecha que no fue chiste. En Alemania está creciendo la ultraderecha. ¿Por qué? Porque esa crisis social se agregan dos efectos boomerang que no tenían. El primero es, les había dicho la vez anterior, durante aproximadamente 500 años, las sociedades centrales se enteraban de las guerras coloniales porque morían soldados o porque venían mutilados. Pero en Londres vos podías tener una guerra brutal, en Sudáfrica, en Londres siguen tomando Five-O'Clock. Por primera vez, estas guerras coloniales empiezan en el siglo XXI, casi en la primera década del siglo XXI, a tener dos efectos boomerang. El primero, las migraciones desesperadas de refugiados, masivas, desde el mundo árabe y desde el África, ya sea huyendo de las guerras y de la muerte, o huyendo del hambre después de una brutal explotación en África. Y esto aparece como nuevos bárbaros, nuevas invasiones bárbaras, son millones, hasta ahora, que quieren entrar. Fíjense ustedes que solo Alemania incorporó 1 millón. Hay 3 o 4 millones en Grecia, en Turquía, etc. Pero esta nueva invasión de los bárbaros está además alimentando el surgimiento de las derechas en Europa. Y a esto se agrega el segundo efecto boomerang, que es el que les decía la otra vez, del informe de UNICEF, que se lo reitero, este hecho de que UNICEF señala que hay 250 millones de chicos menores de 18 años creciendo en condiciones de guerra, y esto les va a generar al 20%
secuelas psicológicas graves y en muchos casos irreversibles, que es lo que les señalé, es la locura de guerra, cuya característica es la fuerte pulsión de muerte, un gran desprecio por la propia vida y por la vida de los otros, se lo había señalado. Entonces, junto a las presiones migratorias de estos nuevos bárbaros, aparecen los atentados terroristas de estos chicos que tienen la idea de que su vida cobra sentido si mueren en un acto de guerra. Y por esto hay una cosa de autoinmolarse. Y entonces tenés en todos lados sembrándoles este pánico porque no saben dónde están. Y es, ya sea estos nuevos jóvenes, como Abu al-Baghdadi, el jefe del ISIS, o chicos sueltos que a lo mejor los padres tuvieron que emigrar desde la colonia y tienen un profundo desprecio y su identidad está hecha bolsa, etcétera, etcétera, y terminan buscando este sentido a la vida. Y esto está siendo una crisis pesadísima en los países centrales. A eso se agrega la crisis económica. ¿Qué sucede? Que esta acumulación irracional a través de lo que se llamó la financiarización de la economía, o sea, estas ganancias extraordinarias de los bancos del capital financiero especulativo, como consecuencia de la crisis de las deudas y demás, va creando una gran burbuja financiera que estalla en el 2008 con la caída de Wall Street, que no es chiste, que se te quiebre Wall Street no es chiste para la primer potencia mundial. Porque ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Mientras la banca privada en el sector occidental tiene ganancias extraordinarias y entre estos procesos especulativos que se les van de las manos a todos, los chinos, el Estado controla el sector financiero. Por lo tanto, estas ganancias extraordinarias quedan en el Estado, quedan para China, que se ha transformado en una potencia financiera. Por ejemplo, el 99% de la deuda externa norteamericana, que es el equivalente a casi el 100% de su Producto Bruto Interno, los bonos de la deuda, ¿quién la tiene? Los chinos. El día que los chinos quieran, le tiran al mercado los bonos de la deuda, eso hacen así. No lo sé si se entiende. Están en un nivel de endeblez muy fuerte, pero que al mismo tiempo hace una cosa de conductas de desesperación. ¿Por qué? Porque la crisis económica es esencialmente una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Yo creo que les había adelantado. Según el Banco Mundial, la población del mundo que vive con menos de $2 por día, esto es indigencia, es el 47%. 47% de la población mundial, 3.000 y pico de millones de personas. Pero, si uno toma los que viven con menos de $5 por día, que es lo que acá se considera pobreza, llegás al 78% de la población mundial. Entonces tenés que 8 ricachones en el mundo tienen la misma guita que 3.500 millones. No sé si se da cuenta, es una locura. ¿Por qué? Entonces, a este incremento de la productividad que dan las nuevas tecnologías, más a la presencia de China con toda su producción en el mercado mundial, se agrega que la demanda para todo eso es demasiado chico. Entonces tenés una crisis que se arrastra desde el 2008, que es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. ¿Qué hacen los norteamericanos? Y ahora vamos a entrar a la tercera magnitud de la crisis, que es la crisis ambiental. ¿Por qué decimos que es de civilización? Porque la lógica, los valores y ideologías que guían esto no son capaces de corregir los factores que los llevan a la crisis. Por lo tanto, estás galopando hacia áreas cada vez, o hacia un precipicio cada vez más significativo, que es lo que les pasa al gobierno actual que estamos viviendo. Y esto se da en el plano principalmente afectando a la juventud. Es decir, esto ya lo decía Francisco, es una lógica de un modelo
que especialmente golpea a los sectores mayores de la tercera edad y a los sectores jóvenes, que están cada vez menos capacitados, en menores condiciones de insertarse en la lógica de esta sociedad. ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, si tenés que el 50% de nuestros chicos no han terminado la escuela secundaria y además están en condiciones de pobreza, cuando la calificación mínima que tenés para un empleo mínimamente digno en función de las tecnologías avanzadas es un secundario completo de alto nivel de calidad, quiere decir que estás condenando al 50% de la población activa. Pero esto es lo que pasa también, fíjate, en España la desocupación juvenil es 43%, en Italia 35%, en Estados Unidos 28%. Estas son las magnitudes, frente a un 7% de población total, 28% de los jóvenes. Entonces vamos galopando hacia una crisis. Y acá la tercera manifestación de la crisis es la crisis ambiental, ¿no? Una crisis ambiental que tiene dos vertientes principales. Por eso traje un colaborador que sabe más que yo en esto, para que no les mienta. Entonces, la crisis ambiental, que tiene dos aspectos fundamentales, que es la problemática del calentamiento global y la problemática de la contaminación de las aguas, la tierra, el aire, etcétera, etcétera. Pero entonces, ahora los dejo y vamos, como los sobrinitos del Pato Donald, vamos a hablar en conjunto, pero él me va a dar una. Bueno, buenas tardes. Se llama Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias por permitirme presentar. Somos parte del equipo Alcira con Fer, Guillermo, Miguel, Ana, y nos parecía que valía la pena a esta hora hacer una presentación después de lo que ella viene presentando en las otras clases. Inclusive es una propuesta de ella de ir promoviendo y que nosotros, como los más jóvenes, podamos foguearnos un poquitito para hacer la presentación. Entonces, en base a lo que venía diciendo Alcira, un poco la presentación tiene que ver con el debate sobre el cambio climático y el calentamiento global. Que es, hay algunos elementos que por ahí se dan en la Argentina y hay un debate que se da, y hay otros elementos que no... La Argentina no está participando mucho del debate de manera central. Nosotros lo sintetizamos en estas hipótesis de época, que son dos grandes amenazas, que todo esto ya lo dijo Alcira. Esta es una frase de Noam Chomsky, el intelectual norteamericano, pero que es una hipótesis que se maneja desde distintas perspectivas. Hipótesis de época, dos grandes amenazas, una crisis nuclear. ¿Dónde se ve esta tensión? En la tensión internacional entre Estados Unidos y, por ejemplo, Corea del Norte, que hay un diálogo permanente ahí entre dos potencias nucleares, que en sí mismo esa tensión podría generar como una catástrofe para lo que es el planeta. El Papa Francisco también dice esto. En su encíclica dice: dos grandes peligros pesan sobre la humanidad en este momento. El peligro nuclear, y se refiere a esto y se refiere a ese ejemplo más otros ejemplos de la tensión internacional de Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, China y todas esas tensiones en base a los conflictos bélicos. La otra peligro es el peligro climático, la crisis ambiental, la crisis climática, y ahí entra el concepto de calentamiento global y cambio climático. Chomsky lo dice de esta manera: nos guste o no, estamos viviendo en una época muy singular. La humanidad ha construido dos máquinas de destrucción, las armas nucleares y las catástrofes medioambientales. El Papa lo plantea de la misma manera, y Obama lo ha planteado también en un documental que lo estrenaron antes de que asumiera Donald Trump, que fue un documental que hizo DiCaprio, el actor que ganó el Oscar, que es un referente dentro de Estados Unidos muy comprometido con el tema del calentamiento global. ¿Qué dice Obama en la entrevista que le hace DiCaprio? Esta hipótesis: hay dos peligros para Estados Unidos, dice él: un conflicto bélico con Corea del Norte, con Rusia, y el calentamiento global.
La tensión previa a la elección de Donald Trump era esa: si Estados Unidos iba a votar un presidente que negaba el cambio climático, que era Trump, o votar la línea democrática de Hillary Clinton. En ese sentido, en el debate del calentamiento global fue muy negativo que ganara Trump la elección, no solamente por lo económico, no solamente por el debate energético, sino por el debate climático, porque hizo retroceder lo que se venía avanzando en las cumbres mundiales, sobre todo en la de París. París 2015 fue un proceso de discusión de la mayoría de los países para comprometerse en revertir las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático. Ahí sí vamos a la próxima. La presentación implica manejar, que todos manejemos algunos conceptos de lo que implica el calentamiento global y el cambio climático. Son conceptos muy elementales, pero que son la base de lo que es el esquema de presentación. Aumento de la temperatura del planeta, en el sentido de que se está asistiendo, el último verano fue un verano que fue históricamente el más cálido de temperatura. Y ahora se está viviendo lo que es el invierno, de los inviernos más fríos que estamos asistiendo en este polo. Un ejemplo es que en Bariloche, por ejemplo, hubo 24 grados bajo cero en Bariloche. Esos son indicadores que se ven a nivel temperatura. Fenómenos climáticos extremos, que son, por ejemplo, las lluvias. ¿Dónde se ve esto? En abril hubo un fenómeno de mucha precipitación, que hubo varias provincias inundadas. Un ejemplo, fueron varias, pero el más grave por ahí, o el más pronunciado, fue Comodoro Rivadavia, donde llovieron en 2 días en la ciudad lo que suele llover en 2 años. Por lo tanto, hay un aceleramiento de todo lo que dijo Alcira en términos sociales, políticos, culturales. Se agrega lo que es la complejidad del fenómeno climático ambiental. Derretimiento de los polos. Este es un fenómeno particular, salió en todos los diarios. En la Antártida se abrió una grieta muy grande que durante mucho tiempo fue monitoreada, y ahora ese iceberg se partió y está desplazándose en la zona de la Antártida. ¿Qué significa eso? Significa que hay un derretimiento de los polos, del polo sur y del polo norte, y ese derretimiento de grandes masas de hielo significa el aumento de la masa oceánica, con lo cual una tendencia para los próximos años, 10, 20 años, de fenómenos de inundación de las zonas costeras de los continentes. Ese es un fenómeno que hay que tener en cuenta. La siguiente. Costeras y malas. Sí, pero en principio las que están en riesgo son las costeras. En la presentación también es interesante considerar en el mapa que Alcira siempre señalaba, que nos retó que no lo habíamos traído, incorporar el continente blanco, la Antártida, que es el que está abajo, que en el otro mapa mundi no estaba, y analizar no solamente la Antártida en términos del calentamiento global y el derretimiento que se está dando, sino en términos estratégicos. Y acá se incorpora, de nuevo, rebobinando un poco lo que decía ella, al fenómeno de la disputa de los recursos estratégicos y el concepto de soberanía. ¿Cuáles son los recursos que hay en la Antártida? ¿Quiénes lo monitorean? ¿Quiénes tienen soberanía sobre la Antártida? ¿Qué recursos están en juego, más allá del derretimiento? El primer dato, la zona continental más cercana desde el polo es Ushuaia. Pregunta en la tesis que decía Alcira: ¿por qué Estados Unidos se interesó en poner una base militar norteamericana en Ushuaia? Para monitorear el acceso a la Antártida y a los recursos que eso implica. La siguiente. ¿Señalas Tierra del Fuego? Sí, la siguiente. Esto es para ubicarnos. La siguiente. Esta es una imagen satelital de la Antártida. Siguiente. Yo te voy diciendo por ahí, Miguel. Otra. Esta es la Antártida, otra. Siguiente. Esto es desde un avión, la grieta antes de que se rompa el iceberg, que terminó ahora a la deriva flotando. La siguiente. Esa es la grieta, visto desde más cercano. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a estar en juego para presentar un proyecto de soberanía y proyecto nacional? Para el tamaño de la grieta. Sí, el tamaño del aire. No, ahora va, dame un minutito que termino de hacer la presentación.
¿Cuáles son los conceptos que están en juego acá? El concepto de recursos estratégicos que decía el CIRA, concepto de reconversión tecnológica y qué decisiones a nivel Estado se toman respecto de esas definiciones, y nuestro desarrollo científico versus entrega de nuestros recursos a las corporaciones, cesión tecnológica y cesión de soberanía, convenios secretos y bases militares. Recordando un poco lo que ella presentaba. Siguiente. ¿Por qué hablaba yo de las imágenes satelitales? ¿Qué importancia tienen el monitoreo satelital, la información satelital? ¿Qué satélite es ese? Exactamente. Siguiente. Siguiente. ¿Qué está pasando con ARSAT en este momento? ¿Qué decisiones está tomando Macri en este momento respecto de nuestro desarrollo científico y de respecto de nuestros satélites? ¿Qué implica privatizar los satélites? Siguiente. Entregar información. Exactamente. Siguiente. Entregar información estratégica para la Argentina y para América Latina. Entregar desarrollo autónomo, fuentes de trabajo. Siguiente. Entonces, esto es lo que está en juego. Cuando hay una privatización de un satélite, siguiente, lo que implica es ceder a un nivel máximo desde la base la entrega de nuestros recursos, porque es el acceso a la información de qué recursos tiene la Argentina. Entonces, la introducción sería cuáles son las riquezas de Argentina, que muchas veces nosotros no las conocemos. Puede ser que entendamos o sepamos o concibamos que hay oro en la cordillera de los Andes, petróleo en algunas cuencas, nuestros ríos, la riqueza agrícola, ganadera, etc. Esta otra presentación complementaria tiene que ver con, siguiente, una de las temáticas que es, volviendo a la presentación de Alcira, Estados Unidos como potencia, con Donald Trump como presidente, ¿qué políticas tiene hacia América Latina? ¿Cuáles son las políticas de las potencias hacia Argentina, hacia América Latina y hacia Argentina? Y esa contextualización responde a un concepto que es un autor inglés que se llama Michael Clerk, que escribe el siguiente libro: La carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta. Las corporaciones, en un aceleramiento de los procesos sociales, económicos y políticos, detectan a través de información satelital cuáles son los últimos recursos que quedan en el planeta y entran en una disputa. Para la Argentina hay distintas metodologías de extraer las riquezas de la Argentina y contaminar sus recursos, que son, para extraer nuestro oro, megaminería contaminante con cianuro. Para extraer nuestro petróleo, dentro de lo cual hay en este momento una tendencia a un declive de la explotación del petróleo, hay un agotamiento del petróleo, el famoso debate sobre vaca muerta y el desarrollo supuestamente de vaca muerta tiene un trasfondo mucho más complejo y polémico, y lo venden de manera marketinera como un gran reserva de un recurso, pero lo están extrayendo a través de una metodología que es la metodología del fracking o fractura hidráulica, que implica tal vez el máximo desarrollo de una tecnología de las más contaminantes para extraer un recurso, que Estados Unidos, ¿qué dice? Mientras lo extraigamos y lo tengamos para nosotros, la contaminación del territorio, las enfermedades de la población y la contaminación de la tierra y el agua no será en todo caso un problema nuestro. En una de las diapositivas anteriores estaba el concepto, que es bastante nuevo, por lo menos es nuevo y está presente ahora, que es el de los convenios secretos. La privatización de ARSAT responde a un convenio secreto. La privatización o el famoso contrato YPF-Chevron es un contrato secreto. Entonces, de lo que venimos trabajando en la presentación de Alcira es, de alguna manera, cómo los conflictos por los recursos se pueden dar entre Estados Unidos como potencia y el Medio Oriente de manera de un ejército que desembarca en un territorio con armamento, o bajo otros mecanismos que tienen como resultado también la entrega de los mismos recursos. Y en Argentina no es que están desembarcando tropas norteamericanas en este momento, pero la extracción de recursos y la pérdida de nuestra soberanía se está dando de todas maneras.
Entonces, siguiente, un poco la presentación de ahora tiene que ver con presentar una de las técnicas contaminantes que es el fracking, una fractura hidráulica, técnica experimental, consiste en la inyección de alta presión de millones de litros de agua en una perforación que puede llegar hasta 2000 metros. Cada pozo de fracking, cada vez que se activa, compromete alrededor de 14 millones de litros de agua. Siguiente. Este es el esquema. Siguiente. Este es el esquema. Hay una perforación en una roca sólida, que en este caso en Argentina la más conocida es la formación de Vaca Muerta. El fenómeno tiene que ver con un petróleo que ya no es el líquido que lo extrae la cigüeña tradicional bombeando, sino que es dentro de la roca hay cápsulas, pequeñas cápsulas de petróleo, que para extraerlas hay que implosionar el suelo, quebrar la roca, licuar la roca, con alrededor de 900 químicos contaminantes y cancerígenos, muchos de ellos, y radioactivos algunos. Siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Estos son los pozos que algunos son fotos de pozos norteamericanos. Es una técnica que también se está dando en Estados Unidos. Siguiente. Y este es el famoso, el compañero que decía, ¿qué es lo que está en juego? La información. ¿Quién determinó que en la Argentina era el segundo lugar de reserva de gas no convencional? ¿Argentina lo determinó? No, lo determinó la Secretaría de Energía de Estados Unidos, la EPA, haciendo un mapeo de cuáles eran las cuencas de gas y petróleo no convencional en el mundo. Bueno, ahora no se puede muy bien. China, Estados Unidos y Argentina un poco se dirimen entre las principales cuencas de la reserva. Siguiente. Esto es la explotación del fracking en Estados Unidos y hay una formación que se llama Marcellus y responde de nuevo a la introducción el lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo y cómo ellos necesitan para así garantizar acceso al petróleo. Por eso ellos llevaron adelante en Estados Unidos, teniendo muchas consecuencias ambientales, la explotación de la formación Marcellus. Ellos tienen un gran debate. En Estados Unidos hay muchos lugares que se prohibió el fracking porque es dañino para el aire, para el agua y para la población humana. Se prohibió en el estado de Nueva York. Y hay un informe de la Secretaría de Salud que dice que el fracking contamina realmente el agua y el aire porque libera gas metano. Entonces el debate que ellos se dan es si pueden continuar frenando los conflictos sociales y ambientales que generan Estados Unidos o si lo van a exportar y más bien lo van a tender a aplicar sobre todo en Neuquén. Si van a profundizar el modelo de Vaca Muerta, que es lo que Macri ahora está tratando de acordar. Los viajes comerciales de Macri, en parte, muchos de ellos son para garantizar inversiones de las principales corporaciones para que vengan a Vaca Muerta. Siguiente. Estos son los pozos. Esto tranquilamente es... eso tiene que ver con Texas en Estados Unidos y esto ya es Neuquén. En Neuquén ya hay varios pozos, hay alrededor de 1080 pozos. Siguiente. En esto se transforma el territorio, que es como una especie de expansión de múltiples pozos. Siguiente. Y esto tiene que ver, no sé si se ve bien, es ya una foto aérea casi satelital con una innumerable cantidad de pozos, que esta es otra discusión central. Dentro de un escenario de gran crisis, una de las crisis es la crisis de la energía. ¿De qué tipo de energía está consumiendo la humanidad? Si la energía fósil, petróleo, gas y carbón, o si vamos a atender a un cambio de matriz, que es energías renovables, eólica, solar, biomasa, etc. Estados Unidos estaba en una tensión en donde estaba avanzando hacia el compromiso de ir dejando en un proceso gradual la matriz fósil contaminante para empezar a comprometerse con una matriz renovable. Obama había comprometido a Estados Unidos en la cumbre de París para tener una tendencia hacia dejar atrás la fósil. Y Trump, que esto lo dice el Papa Francisco y lo dice uno de sus voceros, comprometió muchos apoyos de campaña con petroleras. Y las petroleras le pedían a él un compromiso de que no cambiara de matriz. Por más de que ya estaba instalado un debate en donde lo que está comprobado es que la industria fósil aporta mucho al calentamiento global. Entonces Trump, ¿qué termina diciendo inclusive en determinado momento de la campaña? No, el calentamiento global no existe, es un cuento chino, es algo inventado,
y retrocede muchísimo el debate de la discusión ambiental que se venía dando. Siguiente. Esta ya sí es una foto satelital de Texas, que es prácticamente llenar todo el territorio de pozos, donde cada uno está generando un proceso de extracción del petróleo encapsulado y de contaminación de agua. Por eso el contrato YPF-Chevron es secreto. Es por este tipo de cosas que es secreto, porque hay entrega de soberanía y contaminación de los recursos. Siguiente. Bueno, acá hay una especie de investigación de por qué el fracking fue prohibido. Hay un senador que se comprometió con los reclamos de algunos vecinos de las poblaciones donde se explotaba el fracking y presionó a las empresas para que declararan cuáles eran los químicos que utilizaban, que hasta ese momento era secreto. Hay un convenio que dice que la empresa no puede revelar el secreto de los componentes que está utilizando. Después de 8 años de litigio, mientras se continuaba explotando, las empresas finalmente publicaron. Ahí es donde se comprobó, es la famosa lista del Congreso norteamericano de 900 químicos contaminantes. Y también hay un informe de la Secretaría de Salud de Nueva York. Siguiente. Entonces, lo que es para Estados Unidos el mismo mapa donde están todas estas discusiones en juego, siguiente, es las explotaciones en Pensilvania. Esto es un fenómeno muy conocido allá. Siguiente. Bueno, ¿qué dice el Departamento de Estado de Nueva York? Hay impactos que pueden afectar la salud respiratoria. Son impactos que inciden en el proceso de cambio climático. Y lo más grave por ahí es que ya se está explotando el fracking. Hubo una especie de superposición de legislaciones entre la legislación nacional, provincial y municipal, y hubo lugares en donde la población decidía que se prohibiera el fracking, una legislación municipal, pero el gobernador imponía sobre la legislación municipal una legislación provincial y entonces prohibía la prohibición. Está prohibido prohibir el fracking. Ahí entra la discusión de... siguiente. Dale siguiente. Otra, estos son los impactos en el agua, entonces, dale seguido. Todo esto es lo que nos parecía interesante tomar una de las actividades que son de extracción contaminante, entre otras, para entender qué relación tienen con el cambio climático y con el calentamiento global. Siguiente, ya para ir cerrando, dale, mientras sean fotos de fracking, vos dale. Son camiones que tienen químicos, por eso se habla de 900 químicos. Este es el mapamundi de nuevo con los recursos. Siguiente. Y acá es una gran discusión que es para cerrar, que es, si el gran debate sobre todas estas discusiones es en la cuenca neuquina conocida, para adelantarnos, si Estados Unidos sabe también, porque ya lo sabe, vía información satelital, vía comprobación, ¿por qué están instalando bases militares en la triple frontera en Misiones? ¿Y por qué están diciendo que sobre el acuífero guaraní hay también una gran reserva que ellos tienen la intención de explotar? Y empezar a pensar cómo generar estrategias de defensa y protección de nuestros recursos, sobre todo sabiendo que no solo el petróleo es lo que está en juego, sino lo que dice el Papa Francisco, la guerra mundial por el agua. Entonces, para empezar a tener presentes, generar desde los sectores sindicales, desde los movimientos sociales, desde la participación, una gran estrategia que nos vuelva a posicionar en un concepto de defensa de nuestros recursos estratégicos y saber que lo que, si bien ya se está explotando el fracking en Neuquén, el siguiente paso es garantizar las condiciones para que Estados Unidos tenga la posibilidad de irse apropiando de lo que tiene que ver con la región del acuífero guaraní. No sé si ya hay algo más para terminar. Este es el acuífero guaraní. Ahí está, se levanta. Sí. Claro que el problema es que creo que es la segunda reserva mundial de agua dulce del mundo. Que la contaminan, porque para llegar abajo del acuífero guaraní, te la contaminan. Ellos mismos están diciendo que la próxima guerra es la guerra por el agua. Entonces, te están generando condiciones de devastación de tus recursos. Entonces,
esta es la magnitud de una crisis que uno dice, bueno, es civilizatoria. La idea es para que esto es como los cuentos del terror. La idea es para que sigan viniendo a las reuniones. Sigue la próxima. En las próximas veces vamos a ir tratando, con la ayuda de algunos de los compañeros del equipo, vamos a ir tratando este mismo periodo del 45-63 hasta acá de Argentina, para en las dos reuniones finales ya tener un debate entre todos acerca de cuáles son las alternativas frente a esto. Este es un poco para ver si la película tiene final feliz. La idea era más o menos, si les parece, no sé si habrá algunas preguntas o... Sí. Yo me perdí o no sé, en donde está el acuífero Guaraní, ahí también hay petróleo y quieren tratar con el fracking. Sí. El cierre es ese. El anterior mapa tiene a la provincia de Neuquén, en donde ya está comprobado que hay la reserva no convencional. La gran discusión acá no es solo Argentina, sino es Uruguay, Brasil y Argentina. Hay un tratado de cuidado del acuífero. Las últimas noticias que nos llegan a nosotros es que se perforó por primera vez en Uruguay 3 pozos de fracking para extraer reservas no convencionales y tuvieron un accidente y fue la primera vez que por un intento de extracción de petróleo se contaminó el acuífero. O sea, la noticia es, siempre que hay en juego un acuífero y hay un accidente, en sí mismo es algo que se diluye, es algo que se puede revertir con facilidad y es un problema que se puede resolver técnicamente. El tema es si no quieren hacer solo 3 pozos. El tema es si quieren hacer cientos, miles, decenas de miles de pozos y si solamente esta sola tecnología es la que va a entrar en juego y cuál es en profundidad la verdadera disputa por el territorio y por el agua. Esa es como la discusión que queda abierta para ir retomándola. Mirá, ¿tiene algo que ver lo de Chile, la perforación de Chile que está contaminando San Juan? Ahí más tiene que ver con la megaminería, no sé si te estás refiriendo a eso. Eso es megaminería, una corporación binacional que está sobre San Juan y la parte chilena. Hubo conflictos y la parte chilena se frenó. Pero en San Juan, lamentablemente, hay se está violando la legislación porque la minera está sobre el territorio periglaciar y está contaminando. Y de hecho, eso que decís vos es como de la máxima gravedad, igual en paralelo con el fracking. Se contaminaron 5 ríos. Y hubo una sucesión de varios derrames. No salió a ningún lado. Pero son cosas que son importantes sistematizar, porque si bien no sale a ningún lado, termina afectando la vida del conjunto de la Argentina. Eso es lo que vamos a ver cuando vemos a Argentina, lo que se llama el modelo extractivista, que es la forma de contaminación de fracking, minería a cielo abierto y transgénicos con glifosato. No es chiste lo que eso lo vamos a ir viendo ya en profundidad. Te iba a preguntar qué pasa con los hielos continentales. Porque ahí vi que había en el mapa, estaba marcado también dentro de una reserva de gas. Sí. Bueno, pasa un poco lo que te decía, eso hay que chequearlo bien, porque ¿a cuáles te referías vos? ¿A los que están Claro, en el sur. Bueno, ahí yo te digo lo poco que sé, porque hay algunas cosas que nosotros tenemos que seguir. Yo estuve en Ushuaia en una reunión con el director de supervisión de los glaciares de Ushuaia. Y él me decía que los problemas, puede haber un doble problema de extracción de recursos y otro, él decía que por el calentamiento global todos los glaciares de Ushuaia van a desaparecer. Todos. En el transcurso de 10, 15 y 20 años. Salvo que en el desarrollo científico de la Argentina se genere algún tipo de tecnología que tenga que ver con la protección y recuperación de zonas de glaciar. Y lo otro es la disputa del recurso. ¿Otro compañero? Sí. Vos dijiste, tenemos noticias de estos accidentes en las perforaciones uruguayas. ¿Qué noticias? Quiero decir, ¿dónde sale? ¿Qué tipo de cobertura hay? No digo solo local,
Digo en los medios de comunicación en general. Y la segunda es si este tipo de debates integran la agenda de los Coopers de cambio climático, por ejemplo. Este tipo de problemas. Sí, mirá, nosotros estamos en contacto con un movimiento global que actualiza permanentemente información climática, ambiental, y en Uruguay tenemos compañeros a través de esta red que articula con los cuales nos vamos informando qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Chile, qué está pasando en Uruguay. También trabajamos en articulación, en el caso de Uruguay, con una compañera que es senadora, presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado de Uruguay. En Uruguay hay una gran discusión de distintos temas. En los temas ambientales, ellos tienen una empresa estatal de petróleo que es ANCAP, y ANCAP básicamente se dedica a la refinación del petróleo. Pero Uruguay en su matriz lo que está tratando es de ver si tiene realmente algunas reservas. Y dentro de la información satelital habrían detectado que hay unas pequeñas reservas en algunas localidades entre Paysandú y Tacuarembó. Específicamente hay una empresa alemana que fue a hacer perforaciones exploratorias para chequear. Y en esas perforaciones exploratorias, con la intención de que sea una reserva no convencional para extraer con la metodología del fracking, fue donde hubo estos accidentes. Entonces, en forma de red, nosotros estamos en contacto con asambleístas de Entre Ríos ambientales. Los asambleístas de Entre Ríos están en contacto con asambleístas de Uruguay, que cuando los vecinos de Las Torres escucharon algunas explosiones, llamaron a la senadora, llamaron a los ambientalistas y se hace una información en red. Que también dentro de las soluciones, si querés, lo que vos preguntaste como de lo más importante, que es qué hacemos cuando pasan este tipo de cosas y qué tipo de reacción hay de los vecinos, de la población y de las organizaciones. Nuestra lógica es que nos enteremos de lo que pasa y tengamos incidencia de decir, momento, esta empresa no está autorizada a perforar, se genere una masa crítica. De hecho, vamos a participar de una reunión en Uruguay para intentar frenar que sigan explotando. Y sí, no sale, digamos, en ningún lado que tenga que ver con los más media o con los grandes medios, porque los grandes medios casualmente la mayoría están financiados o responden a intereses de las grandes corporaciones que promueven toda esta tecnología. Pero también, ¿cuál es la solución a eso? Ir generando ámbitos de comunicación y de articulación en red que sea paralelo a los medios de comunicación. La otra pregunta, de las cumbres. Sí, este tipo de problema está integrando la agenda. Básicamente, lo que te puedo decir, porque da para una clase entera, pero por ahí como presentación te dejo la idea de que la cumbre donde se hizo la mejor síntesis de los acuerdos trabajados antes de llegar fue la cumbre de París 2015, que fue la más auspiciosa y se sintetizó el trabajo de prácticamente 2 décadas que se venía haciendo, con las últimas actualizaciones científicas, con una articulación de los distintos dirigentes gubernamentales, y ahí se avanzó mucho y se hizo un compromiso. Lo que se hace es una visión global de un cambio de matriz. La lectura que se hace en las cumbres en general es la teoría de los 2 grados, que es la humanidad no puede seguir generando condiciones de producción que aumenten la temperatura del planeta. Si la temperatura del planeta aumenta más de 2 grados, estamos en un momento crítico de la humanidad. Esa fue una de las síntesis. Por lo tanto, hay compromisos económicos y de producción de tender a dejar de producir fósiles, gas, petróleo y carbón, y aumentar la inversión en generación de energías renovables. Es una gran discusión. Pero por ahí, si quieren, lo retomamos con el punto, la reunión que viene, como para profundizarlo. Bueno. Bueno, muchas gracias.